Cuando una niña de 7 años es vendida por su propia abuela, no solo pierde su infancia, pierde su alma. Durante 10 años viví en el infierno mientras los adultos que debían protegerme contaban el dinero de mi dolor. Buenos días, mis queridos. Aquí es la abuelita Zuleide, con mis 72 años bien vividos, hablando directamente desde mi casita sencilla en Oaxaca, donde el viento de la sierra trae un poco de alivio para el calor y para las memorias pesadas. Quien me ve hoy con mis cabellos blancos, mis plantas en el patio y mi rosario siempre a mano, jamás imaginaría lo que viví cuando era niña. Antes de comenzar esta historia difícil, quería agradecer de corazón a ustedes que están viéndome. Si esta historia toca su corazón, déjeme su like y suscríbase al canal. Cuénteme en los comentarios desde qué rincón de México me está escuchando. Eso me da fuerza para seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Nací en 1953 en un pueblito del interior de Oaxaca, tan pequeño que ni en el mapa aparecía bien. Eran solo algunas calles de tierra, una iglesia pequeña, una escuela que solo llegaba hasta 4º grado y mucha pobreza. Mi madre trabajaba en el campo de sol a sol, y mi padre, bueno, él desapareció antes mismo de que yo naciera, como tantos otros hombres de aquella época. Vivíamos en una choza simple en las afueras del pueblo. Yo, mi madre y mi abuela Josefa, o Bofa, como todos la llamaban. Ella era una mujer fuerte, de piel oscura arrugada por el sol, manos callosas y una mirada que parecía hecha de piedra. Nunca la vi sonreír ni una sola vez en todos los años que vivimos juntas. Nuestra casa era de adobe, piso de tierra, techo que goteaba cuando llovía fuerte. Dormíamos las 3 en un único cuarto separado de la cocina, solo por una cortina vieja. No tenía baño dentro de casa. Era una casita de madera en el fondo del patio, de esas con un hoyo en el suelo que llamábamos letrina. Por la noche usábamos un bacín debajo de la cama para no tener que salir en la oscuridad. El hambre era nuestra compañera constante. Había días que la única comida era un atole ralo hecho con masa y un poco de agua con sal. Cuando mi madre conseguía traer alguna verdura del campo donde trabajaba, era fiesta. Carne solo en ocasiones muy especiales, tal vez una vez al mes. Y aún así era más hueso que carne. Incluso con toda esa pobreza, yo tenía mis alegrías de niña. Jugaba con muñecas hechas de mazorcas de maíz, corría descalza por el patio, trepaba a los árboles para coger fruta. En la escuela, a pesar de las dificultades, yo destacaba. La profesora, doña Lourdes, siempre decía que yo era inteligente, que podía ser alguien en la vida si estudiaba. Fue poco después de cumplir 7 años que todo cambió. Recuerdo como si fuera hoy. Era un domingo por la mañana. Mi madre había salido para trabajar en la casa de una familia rica del pueblo, incluso en domingo, porque necesitaba el dinero extra. Yo estaba en el patio jugando con piedritas cuando mi abuela me llamó. «Zuleide, ven acá que hoy hay trabajo». Me extrañé porque domingo era día de descanso, incluso para la gente pobre, pero obedecí como siempre hacía. Josefa tenía mano pesada y no toleraba desobediencia. Ella me llevó para adentro. Me dio un baño esmerado, cosa rara en aquella casa donde el agua era poca y preciosa. Peinó mis cabellos con cuidado. Hizo 2 trenzas bien hechas. Después agarró un vestido que yo solo usaba para ir a misa en Navidad. Un vestidito blanco con detalles en encaje que mi madre había comprado en un tianguis. «Abuela, ¿por qué me estoy arreglando así? ¿Es día de fiesta?», pregunté confundida. «No hagas preguntas, niña. Solo arréglate bien. Hoy vamos a la casa de un hombre importante que va a ayudar a la familia». Sentí un frío en la barriga que no supe explicar en aquel momento. Hoy sé que era un instinto tratando de alertarme del peligro. Pero los niños no entienden esas cosas. Los niños confían en los adultos, principalmente en los que deberían protegerlos. Caminamos por casi 1 hora, saliendo del pueblito en dirección a un rancho que quedaba alejado. Era una casa grande de concreto, con corredor en el frente y un carro estacionado. Cosa rara en aquellos tiempos y en aquel lugar. Debía ser gente rica de verdad. Un hombre nos esperaba en el corredor. Era viejo para mis ojos de niña. Debía tener unos 50 años. Barrigón, sudado, con un bigote grueso y manos peludas. Él me miró de una manera que me hizo querer esconderme detrás de mi abuela.
¿Es esta?, preguntó examinándome de arriba abajo. Sí, don Antenor, limpia y saludable como acordamos. 7 añitos cumplió el mes pasado. Ellos conversaron un poco más en voz baja. Vi cuando él entregó algunos billetes a mi abuela, que los guardó rápidamente en el sostén. Puede dejarla, que yo la traigo de vuelta antes del anochecer, dijo el hombre. Fue ahí que entré en pánico. Mi abuela iba a dejarme allí con aquel hombre extraño. Agarré su falda implorando para que no me dejara. Abuela, no te vayas. Quiero ir contigo, por favor. Ella se agachó, sujetó mis hombros con fuerza y habló en un tono que no admitía discusión. Escucha, Zuleide, te vas a quedar y ayudar a don Antenor en el trabajo que él necesite. Es trabajo de mujer, ¿entendiste? Toda niña tiene que aprender. Si no eres buena, no comemos esta semana. ¿Estás entendiendo? Asentí con la cabeza tragándome el llanto. Ella nunca me había hablado así, con aquella mirada fría, como si yo fuera una mercancía, no su nieta. Y no le cuentes nada a tu madre cuando regreses. Esto es secreto nuestro. Si cuentas, voy a saber y vas a recibir golpes hasta que no puedas sentarte. ¿Me estás escuchando? Nuevamente apenas asentí, paralizada por el miedo. Ella se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás ni una vez. Me dejó allí sola con aquel hombre que sonreía de un modo que me daba escalofríos. Ven, niña, vamos a entrar. Tengo un trabajo para ti allá adentro. Lo que pasó en aquella casa en las horas siguientes es algo que pasé décadas tratando de olvidar. Incluso hoy, con 72 años, los recuerdos son tan vívidos que a veces despierto gritando en medio de la noche. Él me llevó a un cuarto oscuro con cortinas cerradas y un olor fuerte a sudor y cigarro. Dijo que iba a enseñarme un trabajo de mujer, que iba a ayudar a mi familia, que yo sería una niña buena si hacía todo bien. Lo que él me hizo en aquel cuarto no es algo que pueda describir en detalles incluso después de tantos años. El dolor, el terror, la confusión. Una niña de 7 años no tiene cómo procesar ese tipo de violencia. Recuerdo que lloré, imploré para que parara. Llamé a mi madre, a mi abuela. Cuando acabó, yo estaba sangrando, temblando, en estado de shock. Él me llevó al baño, me limpió con una toalla áspera, me vistió de nuevo con el vestidito blanco que ahora tenía manchas que no salieron más. Si le cuentas a alguien, voy a tu casa y mato a tu madre y tu abuela. ¿Entendiste, niña? Moví la cabeza sin conseguir hablar. Estaba entumecida, como si mi alma hubiera salido del cuerpo para no sentir aquel dolor. Cuando mi abuela volvió a buscarme, ya era casi de noche. Yo todavía temblaba. Apenas conseguía caminar bien. Ella me miró el vestido manchado, y no demostró ninguna emoción. Él dijo que te portaste bien. Así es como tiene que ser. En el camino de regreso a casa, ella me dijo que aquello era normal, que todas las niñas pasaban por eso, que era un trabajo que solo las mujeres podían hacer, que el dinero que recibió iba a comprar comida para toda la semana. No pongas esa cara, niña. No fue tan malo. La próxima vez será más fácil. ¿Próxima vez? Esas palabras me causaron un terror tan grande que vomité allí mismo al borde del camino. Mi abuela me dio unos golpes en la espalda, impaciente. Deja de hacerte la delicada. ¿Quieres pasar hambre? ¿Quieres ver a tu madre enferma de tanto trabajar? Es solo esto lo que necesitas hacer para ayudar a la familia. Otras niñas de tu edad hacen cosas mucho peores. Cuando llegamos a casa, mi madre ya estaba allí, preocupada por nuestra ausencia. Mi abuela explicó que habíamos ido a visitar a una comadre de ella que estaba enferma, que yo había jugado con otros niños y me había ensuciado en el patio. Yo quería gritar, contar todo, implorar a mi madre que me protegiera, pero las palabras no salían. El miedo de lo que podría pasar, las amenazas y más que eso, la vergüenza. Una vergüenza profunda, como si lo que había pasado fuera mi culpa. Aquella noche, acostada en el colchón delgado que compartía con mi madre, lloré en silencio hasta dormirme. Ella debe haber notado algo extraño, porque me abrazó más fuerte de lo normal, como si sintiera que algo estaba mal, pero no preguntó nada. Tal vez por cansancio, tal vez por miedo a la respuesta. Lo que yo no sabía en aquella noche, y tardaría años en descubrir, era que aquella primera visita sería apenas el comienzo del infierno. Mi abuela había encontrado una fuente de ingresos y yo era la mercancía. En la semana siguiente fuimos a otra casa,
después a otra y otra. Hombres diferentes, lugares diferentes, pero siempre la misma historia. Mi abuela me arreglaba, me llevaba, recibía el dinero y me dejaba con ellos por algunas horas. Ella usaba excusas diferentes para mi madre, que estábamos yendo a ayudar en la casa de alguien, o visitar a una conocida, o buscar donación de ropa, siempre en los días en que mi madre trabajaba fuera para que ella no sospechara. Con el tiempo, el patrón cambió un poco. A veces mi abuela no se iba. Se quedaba en la sala de la casa conversando con los hombres, tomando café o tequila, contando historias mientras yo era llevada al cuarto por ellos. Ella fingía no oír mi llanto, mis súplicas. Contaba el dinero mientras esperaba que el servicio acabara. Las amenazas eran constantes. Si me negaba a ir, ella decía que no comería aquella semana. Si le contaba a alguien, juraba que me mandaría a un lugar mucho peor, donde van las niñas desobedientes y nunca más vuelven. Así es la vida, repetía siempre. La mujer nació para sufrir. Cuanto más pronto aprendas eso, mejor. Una vez intenté resistirme. Me escondí debajo de la cama cuando ella me llamó para el servicio. Ella me arrastró por los cabellos, me dio una paliza con el cinturón del delantal que usaba y me encerró en el cuartito del fondo donde guardábamos leña y herramientas. Me quedé allí 2 días sin comida, solo con un poco de agua que ella echaba en un plato de vez en cuando, como si yo fuera un perro. Cuando finalmente me sacó de allí, yo estaba tan débil y con tanto miedo que no resistí más cuando ella me arregló para una visita más. El dinero que recibía nunca parecía ser suficiente. Nuestra casa seguía pobre, la comida seguía escasa. Más tarde descubrí que buena parte iba para el tequila que ella bebía a escondidas y para juegos de azar con otras mujeres del barrio. Intenté contarle a mi madre una vez, cuando tenía casi 8 años. Esperé un momento en que estábamos solas. Mi abuela había salido a comprar algo en la tienda. «Mamá», comencé, la voz temblando. «La abuela me lleva a casas de hombres». No conseguí terminar. La bofetada llegó fuerte, dejándome con la marca de los 5 dedos en la cara. «¿Qué mentira es esa que estás inventando de tu abuela? Ella es quien te cuida mientras yo me mato trabajando. ¡Qué vergüenza, Zuleide! ¡Qué ingratitud!». Nunca más intenté contarlo. Entendí que estaba sola en aquella pesadilla. Los años fueron pasando y el horror continuó. De los 7 a los 9, de los 9 a los 10. Cada año traía nuevos hombres, nuevas casas, nuevos abusos. Mi abuela me transportaba de diferentes maneras para no levantar sospechas. A veces a pie por senderos escondidos, a veces en carreta, algunas veces en carros cuando el cliente era lo suficientemente rico para recogernos. Recuerdo una vez, debía tener unos 9 años, que fui llevada en la cajuela de un carro. Estaba oscuro, caliente, apenas conseguía respirar. Cuando llegamos y la cajuela se abrió, vi que estábamos en una casa grande en un pueblo vecino. Había otros hombres esperando. Aquella noche fueron 3, uno después del otro. Mi abuela se quedó en el corredor bebiendo tequila con 2 más, esperando su turno para recibir el pago. Llegué a casa de madrugada, lastimada, sangrando, con fiebre alta. Mi madre estaba desesperada. Había llamado a vecinos para buscarnos. Mi abuela inventó que habíamos ido a visitar a una pariente enferma en otro pueblo, que el autobús se descompuso al regreso, que tuvimos que esperar en el camino. ¿Y por qué está así? Parece que le pegaron. Mi madre gritó examinándome a la luz del quinqué. Se cayó del barranco cerca de la parada del autobús. «Ya sabes cómo es de torpe», respondió mi abuela con aquella cara de piedra que nunca mostraba emoción. Estuve enferma por días, con fiebre, dolores por todo el cuerpo, una infección que me hacía llorar cada vez que iba al baño. Mi madre preparó tés, aplicó compresas, rezó mucho. Mi abuela apenas observaba, irritada por el retraso que mi enfermedad causaba en los trabajos. Tan pronto como mejoré un poco, ella ya estaba preparándome para la próxima visita. Era como si nada hubiera pasado, como si casi morir fuera apenas un inconveniente temporal. «Anda rápido, niña. Perdimos casi 2 semanas con esta enfermedad tuya. El dinero no cae del cielo». A esa altura yo ya tenía casi 10 años. No era más una niñita inocente. Comenzaba a entender lo que estaba pasando conmigo, incluso sin tener palabras para describirlo. Sabía que lo que mi abuela llamaba trabajo de mujer
era incorrecto, que otras niñas de mi edad no pasaban por esto. Veía cómo las otras niñas de la escuela jugaban despreocupadas, cómo tenían brillo en los ojos, cómo todavía creían en cosas buenas, mientras que yo ya estaba muerta por dentro. Solo mi cuerpo seguía funcionando, como una muñeca rota que alguien fuerza a moverse. En la escuela, mis profesores notaban que algo estaba mal. Yo, que había sido una alumna brillante, ahora apenas conseguía concentrarme. Tenía pesadillas en el salón de clases. Me asustaba cuando alguien me tocaba, aunque fuera solo un golpecito en el hombro. Mi cuaderno tenía dibujos oscuros, aterradores, que hacían que la profesora me mirara con preocupación. «Zuleide, ¿está pasando algo en casa?», doña Lourdes preguntó una vez, llamándome después de clase. Abrí la boca para hablar, para finalmente pedir ayuda a alguien. Pero en ese exacto momento, vi a mi abuela parada en la puerta del salón, observándome con aquellos ojos de piedra. Ella había venido a buscarme a la escuela, cosa que nunca hacía normalmente. «Nada, profesora», murmuré bajando los ojos. «Solo estoy cansada». Doña Lourdes me miró y luego miró a mi abuela, y algo en su mirada me dijo que sospechaba. Pero, ¿qué podía hacer en aquella época? En aquel lugar, cuestionar a una abuela sobre cómo criaba a su nieta era impensable. La vara y el cinturón en las nalgas eran considerados métodos normales de educación. Además, mi abuela era respetada en la comunidad, o al menos temida. Todos conocían su temperamento difícil, su lengua afilada, su capacidad de guardar rencor por décadas. Nadie quería meterse con Josefa. Fue por esa época que comencé a planear mi fuga. No sabía a dónde iría, cómo sobreviviría, pero cualquier cosa parecía mejor que continuar en aquella vida. Comencé a guardar pequeñas cosas, un pedazo de pan escondido, algunas monedas que encontraba en la calle, un mapa de la región que arranqué de un libro de la escuela. Mis queridos, me duele revivir estas memorias. A veces necesito parar, respirar profundo y recordar que aquella niñita asustada consiguió sobrevivir, que estoy aquí hoy, tantos años después, pudiendo contar esta historia para ustedes. Si me está acompañando hasta aquí, muchas gracias. Sé que no es fácil oír estas cosas, pero es importante que estas historias sean contadas, que estos secretos oscuros salgan a la luz, porque en algún lugar, en este exacto momento, hay una niña pasando por algo parecido, pensando que está sola, que nadie le creerá. Lo peor todavía estaba por venir en mi historia. A los 10 años, cuando creí que ya había vivido lo peor que la vida podía ofrecer, descubrí que el infierno tiene muchos pisos y que yo estaba apenas comenzando el descenso. La vida tiene una manera cruel de hacernos aceptar lo inaceptable. Cuando el terror se repite día tras día, semana tras semana, va perdiendo aquel impacto inicial. No porque duela menos, nunca dolió menos, sino porque tu cuerpo y tu mente crean mecanismos para seguir funcionando a pesar del dolor. Es como si una parte de ti se desconectara, saliera del cuerpo y observara de lejos lo que está sucediendo. Fue eso lo que me pasó entre los 10 y los 12 años. Lo que antes me causaba pánico ahora era rutina. Terrible, dolorosa, pero rutina. Yo sabía exactamente qué esperar cuando mi abuela me llamaba con aquel tono específico de voz. «Zuleide, arréglate el cabello que hoy hay servicio». Las visitas tenían un patrón. 2, a veces 3 veces por semana, casi siempre por la tarde, cuando mi madre estaba en el trabajo. Hombres diferentes, pero con la misma mirada. Algunos fingían gentileza al principio, ofrecían dulces, hablaban con voz mansa. Otros ni se molestaban en fingir. Todos terminaban de la misma forma, tomando a la fuerza lo que ninguna niña debería dar. Lo peor de todo era ver cómo mi abuela Josefa había transformado aquello en un negocio organizado. Con el tiempo, desarrolló una red de clientes regulares y hasta una tabla de precios. Cuanto más joven la niña, más caro. Cuantos más servicios especiales, mayor el valor. Ella negociaba en la puerta como quien vende verduras en el mercado, sin un atisbo de emoción en el rostro. Está limpia, saludable, este es el precio. Si quiere más tiempo, es tanto más. Si quiere hacer cosas diferentes, lo acordamos. Yo me quedaba allí parada, con la cabeza baja,
mientras ella discutía los detalles, como si yo fuera una mercancía, un objeto sin sentimientos o voluntad propia. En algunas casas ella me dejaba e iba, volviendo horas después para recogerme. En otras, principalmente cuando eran varios hombres, ella se quedaba en la sala o en la cocina tomando café, bebiendo tequila, conversando sobre la vida como si nada estuviera pasando en los cuartos al lado. Una vez, cuando yo tenía unos 11 años, fui llevada a un rancho alejado, de esos con casona grande y varios empleados. Era cumpleaños del dueño, un hombre gordo de mediana edad que yo ya conocía de visitas anteriores. Había una fiesta ocurriendo, con música alta y mucha bebida. Mi abuela me arregló con un vestido que ella misma cosió, rosa claro con lazos, haciéndome parecer aún más joven de lo que era. «Hoy es un día especial», dijo mientras trenzaba mi cabello. «El don Zacarías está cumpliendo 50 años. Él pagó bien, así que vas a ser buena, ¿oíste? Hacer todo lo que él y sus amigos pidan». Llegamos al final de la tarde. La fiesta ya estaba animada, con hombres borrachos bailando en el patio al son de un acordeonista. Mi abuela me llevó directo a la parte de atrás de la casa, donde el tal Don nos esperaba con otros 3 hombres. Todos ya estaban embriagados, con los ojos rojos y el andar tambaleante. «Llegó el regalo de cumpleaños, Zaca», gritó uno de ellos, mirándome de arriba abajo. El Don sonrió, pasó la mano por mi cabeza como quien acaricia a un perro y entregó un fajo de dinero a mi abuela. Era más de lo normal. Lo percibí por la forma en que los ojos de ella brillaron al contar los billetes. «Pueden estar a gusto», dijo guardando el dinero en el sostén. «Solo no lastimen mucho a la niña, que tengo otro compromiso con ella mañana». Salió cerrando la puerta tras de sí, dejándome sola con 4 hombres adultos. Lo que pasó en aquella sala durante las horas siguientes es algo que intento borrar de la memoria hasta hoy. Fueron todos, uno después del otro. Cuando uno terminaba, salía para beber más y volvía para aprovecharse de nuevo. Perdí la cuenta de cuántas veces cada uno usó mi cuerpo aquella noche. En algún momento me desmayé de dolor y agotamiento. Cuando desperté, estaba tirada en un colchón sucio en la parte trasera de la casa, sangrando y con moretones por todo el cuerpo. Ni siquiera podía levantarme bien. Mi abuela apareció en la puerta, irritada por la demora. «Anda rápido, niña, ya está casi amaneciendo. Tu madre va a llegar del turno de la noche y no puede encontrarte fuera de casa». Ella ni siquiera me ayudó a levantarme. Se quedó en la puerta apresurándome mientras yo intentaba juntar fuerzas para ponerme de pie. Cuando vio que apenas podía caminar, soltó un suspiro de impaciencia y me jaló del brazo. «Siempre esta delicadeza. Deja de hacerte la mañosa. Ya te dije que esto es normal. Toda mujer pasa por esto». Ahí, en el camino de regreso, caminando con dificultad por el camino de tierra, le pregunté por primera vez algo que me atormentaba desde hacía años. «Abuela, ¿por qué hace esto conmigo? ¿No me quiere?» Ella se detuvo, me miró con aquellos ojos fríos y respondió algo que nunca olvidé. «Querer no llena la barriga, niña. Cuando yo tenía tu edad, mi madre hacía lo mismo conmigo. Así es. La mujer pobre solo tiene el cuerpo para vender en este mundo. Cuanto más pronto lo aprendes, menos sufres después». Fue la única vez que mencionó algo sobre su propio pasado. Nunca más tocó el tema, pero aquella frase se quedó martillando en mi cabeza por años. ¿Sería realmente así? Un ciclo sin fin de abuelas vendiendo nietas que crecían para convertirse en abuelas que vendían nietas. Cuando llegamos a casa, mi madre ya estaba allí, preocupada por nuestra ausencia. Mi abuela contó la misma historia de siempre, que habíamos ido a ayudar en la casa de una conocida, que el trabajo demoró más de lo esperado. «¿Y por qué está cojeando? ¿Ese moretón en el brazo?», mi madre preguntó examinándome con ojos cansados del turno nocturno en el hospital donde trabajaba como limpiadora. «Se cayó de la escalera cuando estaba limpiando las ventanas», respondió mi abuela sin titubear. «Esta niña es muy torpe». Mi madre creyó, o fingió creer. A veces me pregunto si realmente no sospechaba nada, o si en el fondo sabía pero elegía no ver. Tal vez fuera más fácil así. Tal vez el peso de saber la verdad fuera demasiado para ella, que ya cargaba tantos fardos. Después de aquella noche en el rancho, estuve enferma por casi 2 semanas. Fiebre alta, dolores intensos, un flujo extraño que me causaba ardor.
Mi madre quería llevarme al médico en el pueblo vecino, pero mi abuela no dejó. Es solo un resfriado. Dale té de ajo con limón y se le pasa. Ella sabía que un médico reconocería las señales de abuso, haría preguntas difíciles de responder. Así que me quedé en casa recibiendo los cuidados limitados que mi madre podía ofrecer entre un turno y otro de trabajo. Tan pronto como la fiebre bajó, incluso sintiendo todavía dolores, mi abuela ya estaba preparándome para nuevas visitas. El dinero del rancho se había acabado, gastado en tequila y en el juego de cartas que ella frecuentaba a escondidas. Y necesitábamos más. Arréglate que hoy vamos a la casa de don Juvenal. Por primera vez me rebelé abiertamente. Tiré el vestido que ella me ofrecía al suelo y grité: «No voy, no aguanto más, estoy cansada de ser lastimada». La bofetada llegó fuerte, derribándome en la cama. Ella nunca me había pegado delante de mi madre, pero aquel día estábamos solas en casa. Escucha aquí, ingrata. ¿Crees que la comida aparece por milagro en la mesa? ¿Crees que este techo sobre tu cabeza es gratis? Si no fuera por mí, negociando estos trabajos para ti, ya habríamos muerto de hambre. Me encogí en la cama, protegiendo la cara con los brazos, esperando más golpes. Pero en vez de eso, ella cambió de táctica. Su voz se volvió más baja, más amenazadora. Si no vas hoy, no comes nada más en esta casa. Voy a cerrar el armario de la comida y quedarme con la llave. Vamos a ver cuánto tiempo aguantas solo con agua. No era una amenaza vacía. Ya lo había hecho antes por periodos más cortos cuando yo mostraba resistencia. Un día sin comida, a veces 2. Esta vez, por el tono de voz, sería diferente. Y si sigues desobedeciendo, te voy a mandar lejos. Conozco gente que lleva niñas a trabajar en otras ciudades. Allá sí vas a ver lo que es sufrir de verdad. El hambre era un miedo real para mí. Ya habíamos pasado por periodos difíciles con apenas una comida escasa al día. La idea de ser enviada lejos, a un lugar desconocido, con personas aún peores que mi abuela, me aterrorizaba. Así que fui, y continué yendo en las semanas siguientes. La resistencia tenía un precio demasiado alto. Por esa época comencé a tener problemas serios en la escuela. No conseguía concentrarme. Me dormía durante las clases después de noches sin poder cerrar los ojos. Tenía pesadillas en el salón que me hacían gritar de repente, asustando a compañeros y profesores. Mi profesora, doña Lourdes, intentaba conversar conmigo, entender lo que estaba pasando. Cierta vez me llamó después de clase. «Zuleide, eras mi mejor alumna y ahora apenas consigues escribir tu propio nombre. ¿Qué está pasando, mi niña? ¿Hay algo en casa que quieras contarme?» La miré, con aquellos ojos bondadosos, llenos de preocupación sincera, y casi le conté todo. Las palabras estaban en la punta de la lengua, pero entonces recordé las amenazas de mi abuela, lo que pasaría si hablaba. Y más que eso, recordé las veces que intenté contarle a mi propia madre y no me creyó. ¿Por qué una profesora me creería? Es solo cansancio, profesora. He ayudado mucho en casa. Ella no pareció convencida, pero tampoco insistió. En aquella época, problemas de familia eran considerados asunto privado en el que nadie de fuera debía interferir. Dejé de ir a la escuela poco después. Mi abuela decidió que ya tenía suficiente estudio y que mi tiempo sería mejor aprovechado trabajando. En realidad, ella temía que acabara contando algo a los profesores o que ellos notaran las señales cada vez más evidentes de abuso. Mi madre protestó débilmente. Ella valoraba la educación, soñaba con verme graduada algún día, pero la palabra final era de mi abuela, que controlaba el dinero y las decisiones de la casa con mano de hierro. Niña de 12 años, necesita aprender a cuidar la casa, no estar perdiendo tiempo con libros. Yo nunca aprendí a leer, y estoy aquí, viva y fuerte. Así mi mundo se volvió aún más pequeño. Sin la escuela, sin amigas, sin cualquier contacto con el mundo exterior, además de las terribles visitas que mi abuela arreglaba. Pasé a vivir en un universo compuesto apenas por nuestra choza y por las casas de los hombres que me compraban. Fue en ese periodo que desarrollé un método para sobrevivir mentalmente a los abusos. Cuando comenzaban, cerraba los ojos y me transportaba a otro lugar. Imaginaba un campo verde con flores coloridas y un arroyo de agua limpia. En ese lugar podía correr, jugar, ser apenas una niña. Nadie me lastimaba allí, nadie me tocaba de maneras que me causaban dolor y vergüenza.
Era una disociación, aunque yo no conociera esa palabra en la época. Mi mente literalmente se desconectaba del cuerpo para no sentir el horror que estaba pasando. Mientras hombres adultos violentaban a una niña de 12 años, esa niña visitaba campos imaginarios donde podía ser libre. La frecuencia de las visitas aumentó con el tiempo. Sin la escuela para justificar mi ausencia en ciertos horarios, mi abuela podía llevarme a cualquier hora del día, 3, 4 veces por semana, a veces más de una vez en el mismo día, con hombres diferentes. Mi cuerpo comenzó a mostrar las señales de ese abuso constante. Infecciones recurrentes, sangrados, dolores crónicos que nunca desaparecían completamente. Desarrollé una tos persistente que más tarde descubrí era tuberculosis, probablemente contraída de uno de los clientes que ya estaba visiblemente enfermo cuando mi abuela me vendió a él. La tuberculosis fue, irónicamente, un breve periodo de alivio. Me puse tan enferma que ni mi abuela se arriesgó a llevarme a visitas. Por casi un mes pude quedarme en casa, tosiendo sangre, con fiebre alta, pero al menos libre de los abusos diarios. Una vecina que tenía experiencia como curandera fue quien diagnosticó mi enfermedad. Preparó tés de hierbas, hizo rezos, aplicó cataplasmas en mi pecho. Lentamente comencé a mejorar. Tan pronto como la fiebre cedió y la tos disminuyó, mi abuela ya estaba planeando ponerme de vuelta al trabajo. Pero la vecina curandera, doña Nazaré, intercedió. La niña todavía está débil, Josefa. Si la fuerzas ahora puede tener una recaída peor. La tuberculosis no es broma. Fue la primera vez que vi a alguien enfrentar a mi abuela directamente. Doña Nazaré no le tenía miedo. Tal vez por ser mayor. Tal vez por tener respeto en la comunidad como curandera. El hecho es que mi abuela vaciló. Retrocedió temporalmente. Está bien. Puede descansar una semana más, pero después vuelve al servicio normal. Aquella semana extra fue preciosa. Recuperé un poco de fuerzas, no solo físicas, sino mentales. Y lo más importante, recibí visitas diarias de doña Nazaré, que venía a verificar mi estado y traer más de sus remedios caseros. Fue durante una de esas visitas, cuando estábamos solas, mi abuela había salido y mi madre estaba en el trabajo, que ella me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Niña, ¿qué está haciendo tu abuela contigo? Este cuerpo está demasiado marcado para ser solo caídas y accidentes. Su mirada era diferente de cualquier otra que ya había visto. No había juicio ni desconfianza, solo una compasión profunda que rompió todas mis defensas. Por primera vez en años, conté la verdad. Conté todo. Desde la primera visita a los 7 años hasta los abusos múltiples y frecuentes que sufría ahora a los 12. Lloré tanto que apenas conseguía hablar en algunos momentos. Doña Nazaré solo sostuvo mis manos, escuchando en silencio, ocasionalmente limpiando sus propias lágrimas. Cuando terminé, esperaba ver incredulidad en sus ojos, como había visto en los de mi madre. Pero lo que vi fue rabia, no dirigida a mí, sino a la situación, a mi abuela, a los hombres que habían abusado de una niña. Mi niña, dijo finalmente, lo que te hicieron es un crimen de los peores que existen. Tu abuela no tiene derecho a vender tu cuerpo así. Nadie lo tiene. Aquellas palabras fueron como agua en el desierto. Alguien finalmente validaba lo que yo sentía intuitivamente, que aquello era profundamente incorrecto, que yo no merecía pasar por aquello, que no era normal ni aceptable. Tenemos que sacarte de aquí, continuó doña Nazaré, sosteniendo mis manos con fuerza. Conozco gente en la ciudad grande que puede ayudar. Hay casas de acogida para niñas como tú. Por primera vez en años sentí algo diferente al miedo y la resignación. Sentí esperanza, una pequeña llama, frágil pero real. ¿Mi madre? Comencé, pensando en lo que pasaría con ella si yo huía. Tu madre es adulta. Puede cuidarse o venir también si quiere, pero tú eres niña, Zuleide. Necesitas ser protegida. Aquella noche no conseguí dormir. La idea de escapar, de encontrar seguridad, de nunca más tener que soportar las manos de aquellos hombres en mi cuerpo, era demasiado poderosa para permitir el sueño. Pero el destino tiene una manera cruel de interferir en los momentos más importantes. A la mañana siguiente, doña Nazaré fue encontrada caída en su patio. Un derrame, dijeron los vecinos.
Fue llevada con urgencia al hospital del pueblo vecino, pero no resistió. Mi única aliada, mi oportunidad de salvación, partió de este mundo antes de poder ayudarme. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. La pequeña llama de esperanza que había nacido se apagó brutalmente. Estaba sola nuevamente, atrapada en la misma situación desesperadora, sin salida a la vista. 2 semanas después, mi abuela me llevó a una visita que lo cambiaría todo. Era un hombre que nunca había visto antes, en un rancho alejado. Algo en él era diferente de los otros, una mirada más fría, más calculadora. Cuando entré al cuarto donde él esperaba, sentí un escalofrío que no era solo de miedo, sino de puro terror. Lo que pasó en aquel cuarto en las horas siguientes fue tan brutal, tan inhumano, que incluso ahora, 60 años después, no puedo describirlo en detalles. Él no quería apenas abusar de mí, quería lastimarme, humillarme, destruirme completamente. En determinado momento, cuando creí que ya había soportado lo peor, él puso las manos en mi cuello y comenzó a apretar. Fuerte, cada vez más fuerte. Miré en sus ojos y vi algo que nunca había visto antes: el deseo de matar. «Nadie va a extrañarte, mocosa», susurró mientras apretaba. «Tu abuela ya recibió el dinero. Lo que pase contigo después no importa». Fue en aquel momento, al borde de la muerte, que algo dentro de mí se quebró. Un instinto de supervivencia que ni sabía que aún existía despertó con fuerza total. Mi cuerpo débil y lastimado encontró una reserva final de energía. Con un movimiento repentino conseguí soltarme, empujarlo lejos. Él, sorprendido con mi resistencia inesperada, cayó hacia atrás golpeándose la cabeza en la esquina de la mesa de noche. No me detuve para ver si estaba herido. No me detuve para coger mi ropa. Corrí desnuda, sangrando, fuera de aquel cuarto, de aquella casa, de aquella vida que no era vida. El camino de tierra se extendía frente a mí, bajo un cielo que comenzaba a oscurecer. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que no podía volver, nunca más. Corrí por el camino de tierra como un animal salvaje huyendo de cazadores. El cuerpo desnudo, cortado, sangrando, pero movido por una desesperación que era más fuerte que cualquier dolor físico. No miré atrás ni una vez. Estaba segura de que aquel hombre vendría tras de mí, que mi abuela aparecería en cualquier momento, que sería arrastrada de vuelta hasta aquel infierno. La noche caía rápido en el interior de Oaxaca. Pronto la oscuridad sería completa, sin las luces de la ciudad para iluminar el camino. Pero la oscuridad no me asustaba. Había vivido en la oscuridad durante años. Lo que me aterrorizaba era la idea de ser encontrada. Después de correr por un tiempo que pareció eterno, divisé una pequeña capilla al borde del camino. Una de esas construcciones simples que marcan el interior de México, donde los fieles paran para hacer oraciones durante viajes. Estaba vacía, gracias a Dios. Me refugié allí, encogiéndome en un rincón, temblando de frío, dolor y miedo. Fue en aquella capilla que pasé mi primera noche de libertad. Una libertad aterradora, incierta, pero aún así, libertad. Lloré hasta no tener más lágrimas. Recé con palabras inconexas y, eventualmente, demasiado agotada para permanecer consciente, me dormí. Desperté con los primeros rayos de sol y el ruido de un carro acercándose. Entré en pánico. ¿Sería él o mi abuela? Me escondí detrás del pequeño altar, cubriendo mi cuerpo desnudo con un paño que servía de mantel para las ofrendas. Oí pasos acercándose, la puerta de la capilla abriéndose. Contuve la respiración. «Ave María, ¿hay alguien ahí?» Era una voz femenina, anciana. Aún así, no me moví, no respondí. Había aprendido de la peor manera posible a no confiar en adultos. «Niña, sé que estás ahí. Vi el rastro de sangre en la entrada. No voy a hacerte daño, lo prometo». Lentamente salí de detrás del altar. Era una señora morena, de cabellos blancos recogidos en un moño, vestida de forma simple pero limpia. Traía una bolsa de mercado y un rosario enrollado en la mano. «Dios mío», susurró cuando me vio, completamente desnuda, cubierta de moretones y cortes, con sangre seca entre las piernas. «¿Quién te hizo esto, criatura?» No conseguí responder, solo lloré.
un llanto diferente al de la noche anterior. Ya no era el llanto desesperado de quien huye, sino el llanto aliviado de quien, después de mucho tiempo perdido, encuentra un rostro humano que no muestra deseo ni crueldad, solo compasión. La señora, doña Filomena, como descubrí después, se quitó el rebozo que cubría sus hombros y me envolvió con él. Sin hacer más preguntas, me llevó a su carro, una camioneta vieja que pertenecía al hijo. Me colocó en el asiento trasero con cuidado para no tocar ninguna de mis heridas y condujo en silencio hasta su casa. Doña Filomena vivía sola en un pequeño rancho a algunos kilómetros de allí. El hijo, que era camionero, había comprado aquel pedazo de tierra para que ella pasara la vejez y solo aparecía una vez al mes en sus días libres de la ruta. Era un lugar simple pero limpio y organizado, con un patio lleno de plantas medicinales y árboles frutales. Ella me llevó adentro, llenó una palangana con agua tibia y con una delicadeza que nunca había conocido, limpió mis heridas. No hizo preguntas sobre lo que había pasado o cómo había llegado a aquella situación. Solo me cuidó como si yo fuera un pajarito caído del nido, frágil y necesitado de protección. Después de limpiarme, me dio un vestido antiguo que, aunque demasiado grande, era la primera ropa limpia y sin manchas de sangre que vestía en mucho tiempo. Preparó un caldo de gallina que me hizo recordar cuán hambrienta estaba. Comí despacio, con dificultad, la garganta todavía dolorida de las manos que habían intentado estrangularme. Fue solo después de alimentarme y acomodarme en un petate limpio cerca del fogón que ella finalmente preguntó: ¿Quieres contarme lo que pasó, hija? Y por segunda vez en mi vida conté todo desde el principio, desde la primera vez que mi abuela me llevó a hacer servicio. Conté sobre los años de abuso, sobre los múltiples hombres, sobre las amenazas, sobre el hambre usada como castigo. Conté sobre mi madre que no creía, sobre la escuela que abandoné, sobre la tuberculosis, sobre doña Nazaré que había intentado ayudarme, pero murió antes de conseguirlo. Y finalmente conté sobre el hombre que había intentado matarme la noche anterior, sobre cómo conseguí escapar, sobre cómo corrí desnuda por el camino sin saber hacia dónde ir. Doña Filomena escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, ella estaba llorando silenciosamente, las lágrimas escurriendo por el rostro arrugado. «¿Estás segura ahora?», fue todo lo que dijo, sosteniendo mis manos con firmeza. «Mientras yo viva, nadie te hará daño de nuevo». Pasé 3 meses escondida en aquel rancho. Supe después que mi abuela y mi madre me buscaron por la región, que fueron hasta la comisaría a registrar mi desaparición, que inventaron historias sobre que yo era una niña problemática que había huido de casa llevándome dinero. El hombre que intentó asfixiarme sobrevivió, aparentemente. Él también me buscó, pero por razones diferentes. Quería venganza por la caída que le dejó con un corte profundo en la cabeza. Pero nadie pensó en buscar en el rancho aislado de una señora anciana. Era el escondite perfecto. Lentamente comencé a recuperarme. No solo de las heridas físicas, que eran muchas y graves, sino también de las heridas del alma, que eran aún más profundas. Doña Filomena nunca me presionó a hablar sobre lo que había pasado, nunca exigió detalles. Solo estaba allí, una presencia constante y reconfortante, enseñándome pequeñas tareas del rancho, contándome historias de su propia vida, mostrándome que existía bondad en el mundo. Ella era curandera, conocida en la región por sus recetas de remedios naturales. Con ella aprendí el poder de las plantas, cuáles curaban heridas, cuáles calmaban la mente, cuáles fortalecían el cuerpo. Era un conocimiento ancestral pasado de generación en generación que ella ahora compartía conmigo. «Estas plantas son la sabiduría de la tierra», me decía mientras recogíamos hierbas en el patio. «No juzgan, no lastiman, solo curan y fortalecen a quien sabe respetarlas». Fue con sus hierbas y rezos que ella trató no solo mis heridas externas, sino también las internas, las infecciones recurrentes, los dolores crónicos, los daños causados por años de abusos y por el aborto forzado que mi abuela había provocado con un té fuerte cuando quedé embarazada a los 12 años. Sí, porque hubo un bebé antes de mi fuga, un bebé que ni llegué a conocer, que fue expulsado de mi cuerpo aún en formación con hierbas amargas que me hicieron sangrar por días, delirando de dolor en el suelo de nuestra choza.
Mi abuela se negó a llamar ayuda, diciendo que era mañosería, que la mujer fue hecha para aguantar dolor. Casi morí en aquella ocasión, y una parte de mí realmente murió, una inocencia que jamás recuperé. Doña Filomena escuchó esa historia con lágrimas en los ojos y después me llevó a un rinconcito especial del patio, donde plantó un rosal. «Este es el rosal del angelito», explicó, «para honrar la vida que no pudo florecer, para que sepas que aquella criatura no tuvo culpa de nada, ni tú. La culpa fue de ellos, solo de ellos. Fue la primera vez que alguien reconoció al bebé que perdí. La primera vez que pude llorar abiertamente por aquella pérdida, sin vergüenza o culpa. Aquel rosal se convirtió en un lugar de cura para mí. Yo lo regaba diariamente, conversaba con él, confesaba mis miedos y esperanzas, y crecía fuerte y resiliente, así como yo comenzaba a crecer. Después de 3 meses, cuando mis heridas físicas ya habían cicatrizado y ya no despertaba gritando todas las noches, doña Filomena me llamó para una conversación seria. «Zuleide, sabes que no puedes quedarte escondida aquí para siempre. Tienes 12 años, necesitas estudiar, tener una vida normal. Y yo ya estoy vieja. No sé cuánto tiempo más tendré en esta tierra». El pánico me invadió inmediatamente. Volver a casa era impensable. Volver con mi abuela, con aquellos hombres. Prefería morir. «No voy a mandarte de vuelta a aquel infierno», garantizó, viendo mi miedo. «Pero conozco un lugar en Oaxaca capital donde cuidan de niñas que sufrieron como tú. Un albergue dirigido por monjas. Allí puedes estudiar, tener una cama limpia, comida en la mesa y, principalmente, seguridad». Oaxaca capital parecía otro mundo. Nunca había salido del interior. Nunca había visto las montañas, nunca había imaginado una vida más allá de aquellos caminos de tierra y casitas simples. La idea me aterrorizaba y me fascinaba al mismo tiempo. ¿Y si me encuentran allá? ¿Y si mi abuela descubre dónde estoy? No te van a encontrar. Oaxaca es demasiado grande y en el albergue nadie te va a entregar. Las monjas son estrictas pero justas. Protegen a sus niñas como leonas. Así, en una mañana de octubre de 1966, embarqué en el autobús para Oaxaca capital, acompañada por doña Filomena. Ella había vendido algunas gallinas y un cerdo para comprar los pasajes y algunas ropas nuevas para mí, las primeras ropas realmente mías que había poseído. El viaje duró horas que parecieron días. El miedo de ser descubierta, de que mi abuela o alguno de aquellos hombres apareciera en el autobús, no me dejó relajarme ni por un minuto. Sostenía la mano de doña Filomena con tanta fuerza que mis dedos se ponían blancos. Oaxaca me recibió con su calor, sus olores fuertes, su ruido incesante. Una ciudad enorme, laberíntica, tan diferente de todo lo que conocía que parecía otro planeta. Las calles pavimentadas, los edificios altos, los carros por todos lados, las personas apuradas que ni notaban nuestra presencia. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. El albergue Santa María quedaba en una casona antigua en el centro histórico, administrado por monjas franciscanas. Cuando llegamos, fuimos recibidas por la hermana Concepción, una mujer alta y delgada, de rostro severo pero ojos bondadosos. Doña Filomena explicó mi situación en términos generales. Una niña que había sufrido abusos graves y necesitaba protección. La monja no pidió detalles. Parecía haber visto casos como el mío antes. Solo asintió y dijo que yo sería bienvenida, que habría un lugar para mí entre las otras niñas. La despedida de doña Filomena fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ella había sido mi salvadora, mi primera experiencia de un amor verdaderamente maternal. Me abrazó fuerte, susurrando bendiciones y consejos en mi oído, y me entregó una pequeña bolsita de tela. «Son semillas del rosal del angelito», explicó. «Cuando tengas tu propio rinconcito, plántalas para recordar que incluso de las experiencias más dolorosas pueden hacer algo bello». Me quedé en el albergue Santa María por 4 años. Fue un período de adaptación difícil, de pesadillas constantes, de aprender a confiar nuevamente. Las monjas eran disciplinadas, mantenían rutinas rígidas, pero nunca eran crueles. Había oraciones diarias, clases, tareas domésticas,
todo en horarios precisos. Para alguien que había vivido en el caos y el terror por tanto tiempo, aquella estructura era extrañamente reconfortante. Las otras niñas tenían historias parecidas a la mía. Algunas habían sido abusadas por padrastros, otras abandonadas por madres que no podían sustentarlas, otras rescatadas de las calles donde se prostituían para sobrevivir. Éramos todas sobrevivientes, cada una a su manera. Volví a estudiar, retomando del punto donde había parado cuando mi abuela me sacó de la escuela. Al principio era difícil concentrarme, seguir las lecciones. Mi mente todavía estaba fragmentada por los traumas, llena de agujeros negros y memorias que explotaban en los momentos más inesperados. Pero las monjas eran pacientes, especialmente la hermana Matilde, la profesora de español, que se quedaba conmigo después de las clases, ayudándome a recuperar el tiempo perdido. «Tienes un don, Zuleide», me decía mientras leía mis textos. «A través de ellos puedes transformar tu dolor en algo mayor que tú misma». Fue ella quien me incentivó a escribir un diario, a poner en el papel las memorias que me atormentaban. Al principio era demasiado doloroso. Las palabras salían entrecortadas, manchadas de lágrimas. Pero con el tiempo descubrí que cada memoria que ponía en el papel perdía un poco de su poder sobre mí. Era como drenar el veneno de una herida para que pudiera finalmente cicatrizar. Los años en el albergue no fueron fáciles, pero fueron seguros. Por primera vez desde los 7 años conseguía dormir sin miedo de ser despertada para hacer servicio. Por primera vez tenía comidas regulares, ropas limpias, un lugar para llamar mío, aunque fuera apenas una cama en un dormitorio compartido con otras 15 niñas. A los 16 años tuve que dejar el albergue. Era la regla. Cuando cumplíamos esa edad, necesitábamos dar lugar a niñas más jóvenes, más vulnerables. Algunas volvían con sus familias cuando eso era posible y seguro. Otras iban a trabajar como empleadas domésticas en casas que las monjas consideraban confiables. Algunas simplemente desaparecían en las calles de Oaxaca, incapaces de adaptarse a un mundo que solo conocían por la violencia. Para mí, las monjas encontraron un trabajo en una pequeña pensión familiar cerca del Zócalo. Yo quedaría responsable por la limpieza de los cuartos y ayudaría en la cocina. A cambio, recibiría un salario pequeño y podría vivir en un cuartito en la parte trasera de la propiedad. Era un recomienzo aterrador, incierto, pero aún así, un recomienzo. Tenía 16 años, salud, aunque la tuberculosis había dejado cicatrices en mis pulmones que cargo hasta hoy, y por primera vez un futuro frente a mí que yo misma podría moldear. Doña Marcia, la propietaria de la pensión, era una mujer de mediana edad, viuda de un español que había dejado aquel pequeño negocio como sustento para ella y los 2 hijos. Era exigente con el trabajo, pero justa. Y lo más importante, respetaba mis límites. Nunca preguntaba sobre mi pasado, nunca intentaba tocarme o acercarse de maneras que me dejaran incómoda. Fue en la pensión que conocí a don Augusto, un profesor retirado que alquilaba uno de los cuartos permanentemente. Era un hombre de unos 60 años, cabellos blancos, lentes gruesos, siempre con un libro en la mano. Percibía cómo yo miraba curiosa su pequeña biblioteca particular mientras arreglaba el cuarto. «¿Te gusta leer, niña?», preguntó cierto día, sorprendiéndome mirando los lomos de los libros. «Sí, señor. Aprendí en el albergue con las monjas». Él sonrió, una sonrisa gentil que no contenía ninguna segunda intención. Algo que tardé en reconocer después de años asociando sonrisas masculinas a peligro inminente. «Puedes tomar prestado lo que quieras. Los libros fueron hechos para circular, no para juntar polvo en los estantes». Así comenzó una amistad improbable entre una niña traumatizada de 16 años y un profesor retirado de 60. Él me prestaba libros, discutía las historias conmigo, me explicaba palabras y conceptos que yo no entendía. A través de esos libros descubrí mundos que nunca había imaginado, vidas tan diferentes de la mía que parecían fantasías. Don Augusto nunca intentó nada inapropiado. Nunca sobrepasó los límites de una amistad respetuosa. Fue el primer hombre en quien conseguí confiar después de todo lo que había pasado. Se convirtió en una especie de padre o abuelo que nunca tuve. Alguien que se preocupaba por mi crecimiento, por mi futuro, sin esperar nada a cambio.
Fue él quien me incentivó a terminar los estudios formalmente. Con su ayuda me matriculé en un curso nocturno. Trabajaba en la pensión durante el día y estudiaba por la noche. Era agotador, pero cada libro que leía, cada conocimiento que adquiría, me alejaba un poco más de aquella niña aterrorizada que había huido desnuda por un camino de tierra años antes. El pasado, sin embargo, nunca nos abandona completamente. Incluso en los momentos de mayor paz, encuentra formas de recordarnos su existencia. Para mí, ese recordatorio vino cuando cumplí 18 años, en forma de una carta entregada en la pensión. Era de doña Filomena, mi salvadora, la mujer que me había encontrado en la capilla y me había abrigado en su rancho. No habíamos mantenido contacto desde mi ida al albergue. Era más seguro así, para evitar que mi abuela pudiera rastrearme. La carta era breve, escrita en una caligrafía temblorosa. Ella estaba enferma. Sabía que no tenía mucho tiempo y quería verme una última vez. Incluía la dirección del rancho y un pasaje de autobús de vuelta al interior. Mi primer instinto fue miedo. Volver a aquella región significaba el riesgo de encontrar a mi abuela o a alguno de aquellos hombres. Significaba revisitar lugares que había luchado por olvidar. Pero ¿cómo negar el último pedido de la mujer que había salvado mi vida? Después de mucho reflexionar, de muchas noches sin dormir, decidí ir. Pedí algunos días libres en la pensión y embarqué en el autobús con el corazón acelerado. A cada kilómetro que nos acercaba al interior, mi ansiedad aumentaba. Llegó a un punto que pensé en pedir al chofer que parara para volver corriendo a la seguridad de Oaxaca capital, pero continué por doña Filomena, y tal vez, aunque no lo admitiera para mí misma, por algún tipo de cierre que mi alma todavía necesitaba. El autobús me dejó en el pueblito más cercano al rancho. Tendría que caminar el resto del camino. Era extraño estar de vuelta en aquellos caminos de tierra roja, aquel cielo abierto del interior, aquellos olores de la infancia. Maíz, polvo, humo de fogón. Caminé despacio, alerta a cada movimiento, a cada sonido, a cada persona que pasaba. Encogía los hombros, bajaba la cabeza, intentaba volverme invisible. Cuando finalmente divisé el rancho, mi corazón se apretó. Parecía más pequeño, más desgastado por el tiempo. El hijo de doña Filomena, Roberto, estaba en el patio arreglando una cerca. No me reconoció inmediatamente. La niña asustada de 12 años se había convertido en una joven de 18, más alta, más fuerte, con una mirada diferente. —¿Zuleide? —preguntó, inseguro cuando me acerqué. —Dios mío, ¿cómo has crecido? Él me llevó adentro. Doña Filomena estaba en la cama, visiblemente débil, consumida por un cáncer que se había propagado demasiado rápido para que los remedios naturales o convencionales hicieran efecto, pero sus ojos todavía tenían aquella misma bondad que me había salvado años atrás. —Mi niña —susurró cuando me vio, extendiendo su mano temblorosa—, volviste. Pasé 3 días a su lado, 3 días cuidándola como ella me había cuidado a mí, preparando los tés que ella misma me había enseñado a hacer, contando historias de mi vida en Oaxaca, escuchando sus últimos consejos y bendiciones. En la mañana del 4.º día, partió silenciosamente, sin sufrimiento, como quien simplemente decide que es hora de seguir viaje. Sostuve su mano hasta el final, sintiendo la vida dejar aquel cuerpo que había albergado tanta sabiduría y bondad. El funeral fue simple, como ella habría deseado, apenas yo, Roberto y algunos vecinos más cercanos. Cuando todo acabó, él me llamó para una conversación. «Mi madre dejó algo para ti», dijo, entregándome un sobre. Pidió que solo te lo entregara después de que partiera. Dentro del sobre había una escritura. Doña Filomena me había dejado el rancho, aquel pedazo de tierra donde había encontrado seguridad por primera vez, donde había comenzado mi curación, sería mío. —¿Y tú? —pregunté a Roberto confundida. —Eres su hijo. Deberías quedarte con todo. Él sonrió, una sonrisa que recordaba a la de su madre. Tengo mi vida en la carretera, mi casa en la ciudad. Este lugar siempre significó más para ti que para mí. Mi madre lo sabía. Volví a Oaxaca capital para organizar mi vida, terminar los estudios, despedirme de doña Marcia y don Augusto. 3 meses después,
estaba de vuelta al rancho. Mi rancho, ahora, era arriesgado, yo lo sabía. Mi abuela todavía vivía en la región, tal vez algunos de aquellos hombres también, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la niña aterrorizada que corría para esconderse. Era una mujer que había sobrevivido a lo peor y estaba lista para enfrentar sus demonios. El primero que encontré fue del pasado. En el mercado del pueblito, comprando víveres para el rancho, me topé con mi madre. 6 años habían pasado desde mi fuga. Ella parecía mucho más vieja, encorvada, con ojeras profundas y cabellos ya canosos a pesar de tener apenas 40 años. Nos miramos por un largo momento. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de shock, incredulidad y entonces vergüenza. Profunda, dolorosa vergüenza. Zuleide, susurró, como si viera un fantasma. ¿Eres tú? ¿Eres tú, Zuleide? La voz de mi madre era un susurro tembloroso en medio de aquel mercado, como si estuviera viendo una aparición. Por un momento quedé paralizada. Tantas emociones me atravesaron de una vez. Rabia, miedo, tristeza y algo que no esperaba sentir. Lástima. Mi madre parecía una versión envejecida y gastada de la mujer que yo recordaba. Arrugas profundas marcaban su rostro, los cabellos prematuramente canosos, las manos callosas de tanto trabajo. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me impactó. Ojos vacíos, derrotados, de quien cargaba un peso demasiado grande. Sí, soy yo, respondí, sorprendentemente calmada. Ella dio un paso vacilante en mi dirección, las manos extendidas como quien quiere tocar algo para confirmar que es real. Instintivamente retrocedí. 6 años no habían sido suficientes para borrar el reflejo del miedo. Pensamos que habías muerto, dijo, la voz entrecortada. Después que huiste, aquel hombre, él dijo que había... Dejó la frase en el aire, incapaz de completar. No necesitaba. Entendí lo que había pasado. El hombre que intentó matarme debió haber dicho que lo consiguió, que mi cuerpo estaba en algún lugar en el monte. Era más fácil para él que admitir que una niña de 12 años había escapado de sus manos. Estoy viva, confirmé, sintiendo una extraña fuerza crecer dentro de mí. Sobreviví. No dije cómo ni dónde. Algunas cosas no necesitaban ser compartidas, al menos no allí en medio de un mercado lleno de ojos curiosos y oídos atentos. ¿Tu abuela?, comenzó ella, pero la interrumpí. No quiero saber de ella nunca más. Algo en mi tono debió haber dejado claro que el asunto estaba zanjado. Mi madre solo asintió, los ojos bajos, sumergidos en aquella vergüenza que yo había visto cuando nos reconocimos. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó, la voz casi inaudible. Tengo tantas cosas que contarte, que tratar de explicar, como si hubiera explicación posible para permitir que la propia hija fuera vendida, abusada, destruida. Como si cualquier palabra pudiera justificar años de ceguera voluntaria. Pero había algo en ella. Tal vez el modo como sus hombros se encorvaban bajo el peso de la culpa, o cómo sus manos temblaban ligeramente, que me impidió rechazarla completamente. Estoy viviendo en el rancho de doña Filomena, dije finalmente. Si quieres encontrarme, sabes dónde es. Con eso agarré mis compras y salí del mercado, sintiendo su mirada en mi espalda. No miré atrás ni una vez. Ya había aprendido que mirar hacia atrás solo trae dolor. Ella apareció 3 días después, sola, gracias a Dios. La idea de ver a mi abuela nuevamente me causaba escalofríos. Estaba nerviosa. Pude notarlo por los pasos vacilantes, por el modo como retorcía un pañuelo gastado entre los dedos. Preparé café, un lujo que ahora podía darme cultivando mis propios granos en el rancho. Nos sentamos en el corredor, el mismo lugar donde doña Filomena me había enseñado sobre las hierbas y plantas medicinales, donde había comenzado mi curación. Por algunos minutos permanecimos en silencio, apenas el sonido de los pájaros y del viento en las hojas llenando el espacio entre nosotras. Entonces ella comenzó a hablar, y lo que oí me dejó al mismo tiempo furiosa y devastada. Mi abuela, Josefa, había hecho con mi madre exactamente lo que hizo conmigo. Había comenzado a venderla a los 8 años a los mismos tipos de hombres, por el mismo tipo de dinero.
Por años mi madre sufrió los mismos abusos, las mismas amenazas, el mismo terror que yo llegaría a conocer. Cuando quedó embarazada de mí a los 14 años, fruto de uno de esos encuentros arreglados por mi abuela, no tuvo la opción de abortar. Mi abuela vio en mí una futura fuente de ingresos, una continuación del ciclo perverso. Me mantuvo viva para eso. Ella siempre decía que era el destino de las mujeres de nuestra familia, explicó mi madre, lágrimas silenciosas escurriendo por el rostro marcado, que su madre había hecho lo mismo con ella, y la madre de su madre antes de eso, un ciclo que venía de generaciones. Cuando nací, mi madre intentó protegerme como podía. Consiguió el trabajo fuera de casa para estar el máximo de tiempo posible lejos de la influencia de su propia madre, pero necesitaba trabajar cada vez más para mantenernos, dejándome inevitablemente bajo los cuidados de mi abuela. Yo sospechaba, admitió, la voz quebrada por la vergüenza. Veía las señales, los moretones, el modo como cambiaste, como tus ojos perdieron el brillo, pero no quería creer. No podía creer que mi propia madre estuviera haciendo contigo lo que hizo conmigo. ¿Y cuando intenté contarte? Pregunté, el antiguo dolor resurgiendo. Cuando finalmente junté coraje y tú me pegaste, ¿me llamaste mentirosa? Ella cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora, porque en aquel momento, admitir la verdad sería admitir mi propio fracaso, que no conseguí protegerte, que permití que el ciclo continuara. Era más fácil creer en la mentira, más fácil fingir que nada estaba pasando. No sé si la perdoné aquel día. El perdón no es algo simple, no después de tanto sufrimiento, pero comprendí algo importante. Mi madre también era una víctima que se volvió cómplice por debilidad, por miedo, por su propio dolor no resuelto. Eso no borraba su responsabilidad, pero colocaba sus acciones e inacciones bajo una luz diferente. ¿Y Josefa? Pregunté temiendo la respuesta. Ella sacudió la cabeza. Murió hace 2 años. La bebida finalmente cobró su precio. Sentí un alivio enorme, seguido de una confusión de emociones difíciles de nombrar. No era exactamente alegría por la muerte de alguien, ni siquiera de alguien que me había causado tanto mal. Era más como liberación, la certeza de que aquella mujer nunca más podría lastimar a otra niña, que con ella tal vez aquel ciclo terrible hubiera finalmente encontrado su fin. Después de aquel día, mi madre y yo desarrollamos una relación cautelosa. No era el amor incondicional entre madre e hija que algunas personas conocen. Era algo más complejo, construido sobre las ruinas de un pasado doloroso, alimentado por una comprensión mutua del sufrimiento y por la determinación compartida de romper aquel patrón familiar. Ella nunca vino a vivir conmigo al rancho, prefiriendo mantener cierta distancia, tal vez por vergüenza, tal vez por respeto a mi espacio y a mi curación. Pero visitaba regularmente, ayudaba con la siembra y la cosecha, aprendía sobre las hierbas medicinales que yo ahora cultivaba, siguiendo las enseñanzas de doña Filomena. Fue durante una de esas visitas, cerca de 1 año después de nuestro reencuentro, que ella me contó sobre los hombres, aquellos que habían abusado de mí, que mi abuela había traído a nuestra casa, que habían pagado para destruir mi infancia. La mayoría ya murió, dijo, mientras separábamos semillas de cilantro en el corredor. Vejez, enfermedad, accidentes. Don Zacarías tuvo un derrame que lo dejó postrado en una cama, incapaz de hablar o moverse. Dicen que sufre día y noche. No sentí alegría con esas noticias, ni venganza satisfecha. Lo que sentí fue un tipo extraño de paz, como si el universo, a su propia manera y en su propio tiempo, estuviera equilibrando las cuentas. ¿Y aquel último? Pregunté, refiriéndome al hombre que había intentado matarme, de cuyas manos había escapado aquella noche desesperada. ¿El que dijo que me había matado? Una sonrisa triste pasó por el rostro de mi madre. Desapareció luego después. Dicen que se fue para Chiapas. Otros dicen que se involucró con gente peligrosa y acabó en el fondo de algún río. Nadie sabe a ciencia cierta. Yo tampoco supe nunca lo que pasó con él, y decidí que no importaba. Él ya no tenía poder sobre mí, sobre mis sueños, sobre mi futuro. Era apenas una sombra del pasado, cada vez más distante a medida que yo construía mi nueva vida. Y fue una vida sorprendentemente buena,
considerando cómo comenzó. El rancho de doña Filomena prosperó en mis manos. Aprendí a trabajar la tierra, a cultivar no solo para sobrevivir, sino para curar. Las hierbas medicinales que ella me había enseñado a reconocer y utilizar se convirtieron en la base de mi sustento. Al principio, las personas de la región venían en busca de remedios simples: tés para dolor de cabeza, pomadas para heridas, jarabes para tos. Con el tiempo, mi reputación creció. Viajeros venían de lejos para consultar a la muchacha de las hierbas, como pasé a ser conocida. No era solo el conocimiento de las plantas lo que atraía a las personas. Era algo más profundo, más difícil de explicar. Tal vez fuera porque yo, habiendo conocido las profundidades del sufrimiento humano, conseguía reconocer el dolor en los ojos de los otros. Sabía escuchar sin juzgar, aconsejar sin imponer, ofrecer consuelo sin falsas promesas. Muchas de las personas que me buscaban eran mujeres y niñas víctimas de abusos similares a los que sufrí. Venían en busca de remedios para cuerpos lastimados, pero también para almas quebradas. Y descubrí que al ayudarlas a sanar, también me sanaba a mí misma. Cada historia escuchada, cada consejo dado, cada mano sostenida en momentos de desesperación, me recordaba que mi sufrimiento no había sido en vano, que podía transformarlo en algo mayor, algo que ayudara a romper el ciclo para otras. Fue en 1978, a los 25 años, que conocí a José. Era un joven agrónomo que trabajaba en un proyecto de extensión rural, enseñando técnicas agrícolas sustentables a los pequeños productores de la región. Vino a mi rancho para hablar sobre nuevos métodos de siembra, pero acabó quedándose para aprender sobre mis hierbas medicinales. José era diferente de cualquier hombre que había conocido. Tranquilo, respetuoso, con una curiosidad genuina sobre mi trabajo y mi conocimiento. Nunca intentó impresionarme o dominarme, nunca invadió mi espacio personal, nunca asumió que tenía derecho a nada más allá de lo que yo libremente ofreciera. Nuestra amistad creció lentamente a lo largo de meses de visitas periódicas, conversaciones sobre plantas y cultivos, intercambios de conocimientos y experiencias. Solo me di cuenta de que me estaba enamorando cuando me encontré esperando ansiosamente sus visitas, preparando pasteles especiales en los días que sabía que vendría, soñando con su sonrisa tranquila en las noches solitarias. El miedo, sin embargo, era enorme. Después de todo lo que había pasado, la idea de intimidad física me aterrorizaba. Las memorias de los abusos todavía estaban allí, enterradas más profundamente, pero listas para resurgir al menor desencadenante. ¿Cómo explicar esto a un hombre? ¿Cómo hacerle entender que mi rechazo no era rechazo, sino trauma? Fue una de las mujeres que ayudé a sanar quien me dio el consejo que lo cambiaría todo. «Cuéntale», dijo María, una mujer de mediana edad que había sobrevivido a un matrimonio violento. «Si es el hombre correcto, entenderá. Si no entiende, no es el hombre para ti». Reuniendo todo el coraje que tenía, en una tarde de lluvia fina que dejaba el aire perfumado con el olor a tierra mojada, conté a José partes de mi historia. No todos los detalles sórdidos, algunos horrores son demasiado pesados para compartir, pero lo suficiente para que entendiera por qué temblaba cuando él se acercaba demasiado, por qué me ponía tensa cuando estábamos solos, por qué necesitaría tiempo y paciencia infinita si quería construir algo conmigo. Él escuchó en silencio, los ojos fijos en los míos, lágrimas no derramadas brillando ocasionalmente. Cuando terminé, esperaba ver lástima, tal vez repulsión, o aquella curiosidad mórbida que muchas personas tienen ante el sufrimiento ajeno. Lo que vi fue respeto, profundo, sincero respeto. «Gracias por confiar en mí con tu historia», dijo simplemente. «Debe haber exigido mucho coraje. Quiero que sepas que nunca, jamás haré cualquier cosa que te cause miedo o incomodidad. Podemos ir a tu ritmo, siempre. Y si ese ritmo es nunca sobrepasar la amistad, está bien también». Nos casamos un año después, en una ceremonia simple en el propio rancho. Apenas algunos amigos cercanos, mi madre y el hijo de doña Filomena, que vino especialmente para la ocasión.
Planté flores alrededor del rosal del angelito, que ahora estaba grande y frondoso, para que él también participara de alguna forma en aquel momento de alegría. Nuestra vida juntos tuvo sus desafíos, claro. Hubo noches en que desperté gritando, presa en pesadillas donde manos ásperas todavía me lastimaban. Momentos en que un toque inesperado me hacía ponerme rígida de miedo. Situaciones en que la intimidad se volvía imposible debido a flashbacks repentinos. Pero José nunca se quejó, nunca presionó, nunca me hizo sentir rota o insuficiente. Con infinita paciencia, me ayudó a redescubrir mi propio cuerpo, no como fuente de dolor y vergüenza, sino de placer y conexión. Un año después de la boda, descubrí que estaba embarazada. La noticia trajo una mezcla compleja de alegría y terror. Mi única experiencia anterior con embarazo había sido aquella a los 12 años, terminada brutalmente con un aborto forzado que casi me mata. La idea de llevar un niño dentro de mí nuevamente despertaba memorias que prefería mantener enterradas. «Tengo miedo», confesé a José una noche, acostados en nuestra cama simple de madera que él mismo había construido. «¿Y si no consigo amar a ese niño? ¿Y si verlo me hace recordar todo lo que pasé?» Él sostuvo mi mano entre las suyas, aquellas manos callosas por el trabajo en la tierra que nunca, ni una vez, me habían causado dolor. «Entonces enfrentaremos esto juntos», prometió. Un día a la vez. Nina nació en una madrugada caliente de marzo de 1980, después de un parto difícil que duró casi 20 horas. Cuando la partera la colocó en mis brazos, pequeña y roja, llorando con fuerza, algo extraordinario sucedió. Todo el miedo, toda la aprensión, todo el terror anticipado, simplemente desapareció. En su lugar, un amor tan inmenso, tan avasallador, que apenas cabía en el pecho. Mirando aquel rostrito perfecto, hice una promesa silenciosa. Esta niña nunca conocería el tipo de dolor que conocí. Nunca sentiría miedo dentro de la propia casa, nunca dudaría del amor incondicional de los padres y, sobre todo, nunca, jamás sería forzada a crecer antes de tiempo. Nina fue la primera de 3 hijos. Después vinieron Mateo y Clara, cada uno trayendo más luz y amor a nuestra familia. Los crié con una combinación de protección feroz y libertad cuidadosa. Quería que fueran fuertes, independientes, capaces de reconocer el peligro, pero sin el peso aplastante de la desconfianza que yo cargaba. Conté mi historia a ellos cuando estaban lo suficientemente crecidos para entender. No todos los detalles horribles, pero lo suficiente para que supieran de dónde venían, qué ciclos habíamos roto, qué elecciones habíamos hecho para garantizar que el pasado no determinara el futuro. «Abuela», Nina me dijo una vez, ya adulta, con hijos propios, «¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo sobreviviste a todo eso? ¿Y aún así te convertiste en alguien tan llena de amor?» La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había pensado en eso en esos términos. Sobrevivir había sido instinto. Amar había sido elección, día tras día, decisión tras decisión, eligiendo no dejar que el odio y el resentimiento envenenaran lo que había conseguido construir. «Tuve ayuda», respondí finalmente. «Doña Filomena, las monjas del albergue, tu padre, personas que me mostraron que había bondad en el mundo, incluso después de yo haber conocido lo peor de él. Y los tuve a ustedes, mis hijos, que me dieron una razón para romper el ciclo, para ser mejor que aquellos que vinieron antes de mí». Hoy, a los 72 años, mirando hacia atrás, hacia el largo camino que recorrí desde aquella niña de 7 años, siendo llevada por primera vez a hacer servicio, siento una especie de paz que nunca creí posible. No es una paz perfecta. Las cicatrices todavía están ahí. Algunas noches todavía son largas. Algunos desencadenantes todavía pueden transportarme momentáneamente de vuelta a aquellos cuartos oscuros. Pero es una paz real, construida no en la negación del sufrimiento, sino en su transformación. Una paz que viene de saber que a pesar de todo lo que intentaron quitarme, inocencia, dignidad, hasta la propia vida, no consiguieron quitarme mi capacidad de amar, de sanar, de crecer. La niña que corrió desnuda por un camino de tierra, sangrando y aterrorizada, encontró no solo refugio, sino propósito,
El ciclo de generaciones de abusos que parecía destinado a continuar fue roto por mis manos, por mis elecciones, por mi negativa a aceptar que el dolor fuera todo lo que la vida tenía que ofrecer. Y si hay una lección que quisiera dejar para quien escucha mi historia, es esta. No importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz. No importa cuántas veces intenten quebrarte, siempre existe la posibilidad de reconstruirte más fuerte, más sabia, más completa. La sanación no borra las cicatrices, pero las transforma en marcas de una batalla ganada, de una vida reclamada. El tiempo tiene una manera curiosa de pasar. Cuando miramos hacia atrás, décadas parecen comprimirse en momentos, como páginas de un libro hojeadas rápidamente por el viento. En esos momentos de reflexión, veo claramente cómo cada elección, cada pequeña victoria sobre el miedo, me trajo hasta aquí, hasta este corredor donde ahora me balanceo en la mecedora que José construyó para mí hace casi 40 años. Reconstruir una vida después de haber sido quebrada tan profundamente no es un proceso lineal. No hay un momento único de curación completa, un día mágico en que despertamos y todo el trauma desapareció. Es más como aprender a convivir con una parte de uno mismo que quedó alterada para siempre, pero sin permitir que esa parte defina quién eres o quién puedes llegar a ser. Cuando Nina cumplió 7 años, la misma edad que yo tenía cuando mi abuela comenzó a venderme, pasé por un periodo de ansiedad tan intensa que apenas conseguía dormir. Me quedaba despierta observando a mi hija dormir, aterrorizada con la idea de que algo horrible pudiera pasarle, que yo pudiera fallar en protegerla, así como mi madre falló conmigo. José se dio cuenta, claro. Él siempre tuvo una sensibilidad especial para los momentos en que el pasado volvía a atormentarme. Tú no eres tu abuela, me recordaba gentilmente, ni tu madre. Eres Zuleide, la mujer más fuerte y amorosa que conozco. Nina está segura con nosotros. Era verdad, pero el miedo no es racional. Solo comencé a calmarme cuando Nina pasó de los 12 años, la edad en que huí. Saludable, feliz, protegida, amada. Cuando cumplió 15 sin nunca haber conocido el tipo de horror que marcó mi infancia, finalmente pude respirar un poco más aliviada. Habíamos roto el ciclo. La maldición de generaciones no había alcanzado a mi hija. A lo largo de los años 80 y 90, nuestro pequeño rancho se transformó. Con el conocimiento de José sobre agricultura sustentable y mi propio saber sobre plantas medicinales, creamos un lugar que no era solo nuestro hogar, sino un centro de sanación y aprendizaje para la comunidad. Comencé a recibir mujeres, cada vez más, que venían en busca no solo de remedios para el cuerpo, sino para el alma. Mujeres golpeadas por los maridos, niñas abusadas por padrastros o tíos, ancianas abandonadas por la familia. Venían primero por los tés y pomadas. Después volvían por las conversaciones, por la acogida, por la posibilidad de ser escuchadas sin juicio. ¿Cómo lo consiguió, doña Zuleide? Era la pregunta que más oía. ¿Cómo encontró fuerzas para seguir adelante? Nunca tuve respuestas fáciles. Cada persona es única. Cada trauma deja marcas diferentes. Lo que funcionó para mí podría no funcionar para otras, pero había algo que siempre compartía. La idea de que somos más fuertes de lo que imaginamos, que dentro de nosotros existe una capacidad de regeneración que va más allá de lo que parece posible en los momentos de mayor desesperación. En 1988 formalizamos nuestro trabajo creando la Asociación Flores del Valle. Con la ayuda de algunos amigos, incluyendo a don Augusto, el profesor retirado que me había incentivado a estudiar años antes, conseguimos un pequeño financiamiento para construir algunas instalaciones básicas. Una sala mayor para atenciones, un galpón para procesamiento de las hierbas, un espacio para reuniones y talleres. El objetivo era simple: ofrecer a las mujeres de la región no solo ayuda de emergencia, sino herramientas para reconstruir sus propias vidas. Enseñábamos desde técnicas de siembra y preparación de remedios naturales, hasta nociones básicas de derechos, alfabetización para las que no sabían leer y, principalmente, formas de volverse financieramente independientes. La independencia financiera es el primer paso para la libertad, yo siempre decía. Cuando puedes mantenerte, puedes elegir quedarte o partir.
Era un trabajo que exigía paciencia infinita. Muchas mujeres volvían a relaciones abusivas varias veces antes de conseguir salir definitivamente. Algunas nunca lo conseguían. Pero cada pequeña victoria, una mujer que finalmente denunciaba al agresor, una joven que volvía a estudiar, una anciana que recuperaba su dignidad, era celebrada como un triunfo mayor. Nuestra familia creció junto con el trabajo. Nina, Mateo y Clara fueron criados entre esas mujeres valientes, aprendiendo desde temprano sobre compasión, justicia y la importancia de extender la mano a quien necesita. Inicialmente, José y yo intentamos protegerlos de las historias más difíciles, de los detalles más sombríos de lo que pasaba en tantos hogares. Pero los niños perciben más de lo que imaginamos. ¿Por qué aquella muchacha tiene el ojo morado, mamá?, preguntó Mateo cierta vez, a los 8 años, después de ver a una joven que acababa de llegar al rancho huida del marido violento. Decidimos entonces que era mejor educarlos con la verdad, adaptada a la edad de cada uno, que dejarlos crear fantasías tal vez aún más aterrorizantes. Explicamos con palabras simples que algunas personas lastimaban a otras, que algunas familias no eran lugares seguros y que nuestro trabajo era ayudar a quien necesitaba refugio y curación. ¿Cómo usted necesitó un día?, preguntó Clara, mi hija menor, con aquella percepción aguda que siempre tuvo. Fue la primera vez que mencioné partes de mi historia a mis hijos. No entré en detalles, eran muy pequeños, pero dije que sí, que yo también había necesitado ayuda cuando era joven y que por eso entendía la importancia de extender la mano a otros. A medida que crecían, compartí más. Cuando Nina tuvo su primera menstruación, a los 11 años, conté cómo mi propia entrada en la pubertad había sido marcada por un aumento en los servicios que mi abuela me obligaba a hacer, cómo mi cuerpo en desarrollo atraía un tipo diferente de atención, más peligrosa, no para asustarla, sino para que entendiera la importancia de hablar abiertamente, de nunca guardar secretos que lastiman, de confiar que sus padres siempre le creerían. Cuando Mateo, a los 14 años, comenzó a mostrar interés por una compañera de la escuela, conversamos sobre consentimiento, sobre cómo el deseo nunca justifica imponerse a otra persona, sobre cómo el verdadero hombre no es aquel que domina, sino aquel que respeta. Clara, siempre la más sensible de los tres, fue quien más se identificó con nuestro trabajo. Desde pequeña me acompañaba en las cosechas de hierbas, aprendía los nombres y propiedades de cada planta, observaba atentamente cómo yo preparaba los remedios. A los 16 años ya conducía algunos talleres sola, enseñando a mujeres mayores a hacer pomadas y jarabes. «Quiero ser como usted cuando crezca», me dijo cierto día mientras trabajábamos juntas en el procesamiento de hierba luisa. «Quiero ayudar a las personas a sanarse». El orgullo que sentí en aquel momento es indescriptible. No era solo el orgullo de madre viendo a la hija encontrar su camino, sino la sensación profunda de que algo había sido redimido, que del suelo árido del sufrimiento había brotado no solo supervivencia, sino propósito que se extendía más allá de mí misma. Los años 90 trajeron cambios significativos para nuestra región y nuestro trabajo. La información comenzaba a circular más rápidamente, incluso en el interior. Leyes de protección a la mujer, aunque insuficientes, eran discutidas. Las niñas iban a la escuela por más tiempo, soñaban con universidades, con carreras más allá del matrimonio y la maternidad. Nuestra asociación creció, ganó reconocimiento. Comenzamos a recibir visitas de grupos de otras ciudades, de estudiantes universitarios interesados en medicina tradicional, de investigadores documentando saberes populares. En 1997 fui invitada a hablar en un congreso en Ciudad de México sobre prácticas de curación tradicionales. Yo, que apenas había concluido la educación básica, frente a médicos, antropólogos, científicos, el miedo fue inmenso. ¿Quién era yo para hablar con aquellas personas llenas de diplomas y conocimiento formal? ¿Qué tenía para ofrecer más allá de historias y experiencias personales? Exactamente eso, dijo José, siempre mi mayor apoyo. Tus historias y experiencias son tu mayor tesoro. Son reales, son vividas, son verdaderas. Ellos pueden haber estudiado en los libros, pero tú aprendiste en tu propia piel.
Aquella conferencia fue un parteaguas. Hablé sobre las plantas que usaba, claro, sobre los métodos de preparación, sobre los resultados que veía, pero hablé principalmente sobre sanación como proceso holístico, que no sirve tratar el cuerpo si el alma continúa enferma, que muchas de las enfermedades que trataba tenían raíces no en bacterias o virus, sino en violencias diversas, en corazones partidos, en espíritus aplastados por años de abuso. No revelé mi historia personal en aquella ocasión. Todavía no estaba lista para exponer mi pasado tan públicamente, pero hablé como quien conoce el territorio del sufrimiento por dentro, no apenas como observadora distante, y eso hizo toda la diferencia. Después de aquella conferencia, nuestro trabajo ganó aún más visibilidad. Recibimos apoyo de ONGs nacionales e internacionales. Conseguimos expandir nuestras instalaciones, ofrecer más servicio. En 2001, inauguramos la Casa de las Flores, un albergue temporal para mujeres en situación de violencia extrema que necesitaban un lugar seguro para quedarse mientras reconstruían sus vidas. Fue una ceremonia simple, pero significativa. Nina, ya graduada en psicología, asumió la coordinación del albergue. Mateo, que había seguido los pasos del padre en agronomía, cuidaba de la parte productiva del rancho, desarrollando cultivos sustentables que ayudaban a mantener económicamente nuestra estructura cada vez mayor. Clara, que optó por estudiar enfermería, dividía su tiempo entre el hospital regional y nuestro centro de atención. Mi madre estuvo presente en la inauguración. Nuestra relación había mejorado con los años, aunque nunca se volvió completamente libre de las sombras del pasado. Ella nunca más se casó, dedicándose a trabajos voluntarios con niños huérfanos. Una forma de redención, tal vez, por no haber conseguido protegerme. «Lo conseguiste, hija», dijo, mirando el letrero simple que identificaba la Casa de las Flores. «Transformaste el dolor en algo bello». Era verdad. Aquel lugar representaba todo lo que yo no tuve. Seguridad, acogimiento, la posibilidad de recomenzar sin miedo. Cada mujer que pasaba por nuestras puertas tenía la oportunidad que me fue negada durante tantos años. La oportunidad de escribir su propia historia, libre de las manos que intentaban controlarla. En 2010, a los 57 años, hice algo que nunca imaginé que haría. Escribí un libro. No era un libro técnico sobre plantas medicinales, aunque ese conocimiento estuviera presente en las páginas. Era mi historia, contada por primera vez de forma completa, sin censuras ni omisiones. Flores entre espinas nació de cientos de noches de insomnio, de lágrimas derramadas sobre un cuaderno simple, de conversaciones profundas con José y mis hijos, que me incentivaron a cada paso. No fue fácil revivir ciertos momentos, colocar en palabras experiencias que durante tanto tiempo permanecieron apenas como sensaciones de terror en mi cuerpo, pero fue liberador. El libro, publicado inicialmente por una pequeña editorial regional, superó todas las expectativas. Fue reimpreso varias veces, llegó a otras regiones del país, eventualmente fue traducido al inglés y distribuido en otros países. Recibí cientos de cartas y, más tarde, correos electrónicos de mujeres que se identificaron con partes de mi jornada, que encontraron esperanza en la posibilidad de reconstrucción que mi historia representaba. «Su historia salvó mi vida», escribió una joven de Chihuahua. «Estaba a punto de rendirme cuando leí su libro y me di cuenta de que si usted consiguió sobrevivir a lo que pasó, yo también puedo». Era difícil asimilar el impacto que mis palabras tenían. Yo, que por tanto tiempo fui silenciada, amenazada para no contar lo que vivía, ahora veía mi voz alcanzar lugares que nunca imaginé, tocar vidas que nunca conocería personalmente. Con las regalías del libro, expandimos aún más nuestro trabajo. Creamos un programa de becas de estudio para jóvenes sobrevivientes de violencia, una biblioteca comunitaria especializada en derechos de las mujeres, talleres de capacitación profesional en áreas diversas. Nuestro pequeño rancho se transformó en un verdadero centro de transformación social, recibiendo personas de todo el país. José estuvo a mi lado en cada etapa de esa jornada, mi compañero, mi puerto seguro. Incluso cuando el trabajo exigía viajes, conferencias, reuniones, él nunca se quejó.
Nunca me hizo sentir dividida entre mis responsabilidades familiares y mi misión mayor. Tu propósito es parte de quién eres, decía. Y me enamoré de quién eres, no de quién creí que podría moldear. La vida, sin embargo, siempre nos recuerda su naturaleza impermanente. En 2018, José fue diagnosticado con un cáncer agresivo en el páncreas. En apenas 6 meses, el hombre fuerte que había sido mi apoyo por más de 4 décadas se consumió ante mis ojos, devorado por la enfermedad que ni los mejores tratamientos consiguieron detener. Su partida fue tranquila, en casa, rodeado por mí, nuestros hijos y nietos. No tengo arrepentimientos. Fueron sus últimas palabras para mí. Vivimos una buena vida, Zuleide. Una vida de amor y propósito. El duelo fue profundo, pero diferente de cualquier dolor que ya había experimentado. No era la desesperación corrosiva del trauma, sino una tristeza luminosa tejida con hilos de gratitud por todo lo que habíamos compartido. Lloré no porque nuestra historia hubiera terminado trágicamente, sino porque había sido demasiado hermosa para no dejar añoranza. Los años siguientes fueron de ajustes, de descubrir cómo continuar sin aquel que había sido mi compañero de vida por tanto tiempo. Nuestros hijos temían que me aislara, que perdiera el interés por el trabajo que había sido nuestra pasión compartida. Pero descubrí que el legado de José continuaba vivo, no solo en los rasgos de nuestros hijos y nietos, sino en la propia estructura de lo que habíamos construido juntos. A los 65 años decidí que era hora de pasar la estafeta. Nina, Mateo y Clara ya administraban gran parte de las actividades de la asociación. Una nueva generación de mujeres, muchas de ellas hijas y hasta nietas de las primeras que ayudamos, estaba asumiendo posiciones de liderazgo, trayendo ideas frescas, enfoques innovadores. No me aparté completamente, claro. Continué orientando, aconsejando, compartiendo el conocimiento acumulado en décadas de trabajo, pero me permití reducir el ritmo, dedicar más tiempo a cosas simples como cultivar mi jardín, hacer galletas con mis nietos, observar el atardecer desde mi corredor con un té de hierba luisa en las manos. En 2021, a los 68 años, recibí una llamada que me dejó sin palabras. Era de la Secretaría de Derechos Humanos, informando que había sido indicada para recibir la Medalla de Derechos Humanos, una de las más altas condecoraciones del país en el área. La ceremonia en Ciudad de México fue surreal. Yo, una niña del interior de Oaxaca, que a los 7 años fue vendida por su propia abuela, ahora siendo aplaudida de pie por autoridades, activistas, personalidades. Cuando llamaron mi nombre y leí la citación, por su contribución extraordinaria en la lucha contra la violencia sexual infantil y en la creación de metodologías innovadoras de acogimiento y recuperación de sobrevivientes, tuve que contener las lágrimas. En el discurso de agradecimiento hablé sobre aquella niña de 7 años, sobre cómo corrió desnuda por un camino de tierra para escapar del horror, sobre cómo encontró manos extendidas que la ayudaron a reconstruirse. Hablé sobre cómo cada uno de nosotros puede ser esa mano extendida para alguien en desesperación, cómo pequeños actos de bondad pueden literalmente salvar vidas. Ninguna niña debería pasar por lo que pasé, concluí. Pero mientras esa realidad todavía exista, necesitamos garantizar que exista también esperanza del otro lado, que por cada agresor haya 10 protectores, que por cada abuso haya 100 actos de sanación, que por cada trauma haya 1000 posibilidades de reconstrucción. Hoy, a los 72 años, mirando hacia atrás, veo no solo el dolor y el horror que marcaron mi infancia, sino también el largo y extraordinario camino de reconstrucción que vino después. Veo a los cientos de mujeres y niñas que pasaron por la Casa de las Flores, muchas de ellas ahora construyendo sus propias historias de superación. Veo a mis hijos y nietos creciendo sin el peso del ciclo de violencia que marcó generaciones de mi familia antes de ellos. Veo el rosal del angelito, ahora enorme, rodeado por otras flores plantadas por diferentes manos a lo largo de los años. Un jardín de curación literal y simbólico. Y percibo que de alguna forma misteriosa y profunda, nada fue en vano, que cada lágrima derramada, cada herida infligida, cada noche de terror se transformó, a través de elecciones conscientes y trabajo constante, en herramientas para sanar no solo a mí misma,
sino a incontables otros. Esta es la alquimia de la vida, nuestra capacidad de transformar el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría y compasión. No es magia, es trabajo arduo, no sucede de la noche a la mañana, sino a lo largo de décadas de pequeñas elecciones diarias para no entregarse a la amargura, al odio, a la desesperanza. Mis queridos que me escuchan ahora, si esta historia tocó su corazón de alguna forma, les pido que dejen su like, se suscriban al canal y compartan con alguien que pueda necesitar oír que la reconstrucción es posible, que el fin de una pesadilla puede ser el comienzo de una vida significativa. Si están pasando por algo difícil ahora, sepan que no están solos. Siempre hay un camino para la sanación, siempre una posibilidad de reconstrucción, siempre un nuevo amanecer esperando tras la noche más oscura. Gracias por escucharme hasta aquí. Que Dios proteja el camino de cada uno de ustedes y que nunca falte coraje para transformar dolor en propósito, trauma en sabiduría y cicatrices en mapas para guiar a otros hacia la libertad.